vida solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya, Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Parí unos fallas técnicas, ¿no? El día de hoy como que la alabanza no estaba entrando muy bien, pero eso pues nos hace y nos permite llegar a ustedes con un corazón mucho más grande, ¿verdad? Con una prueba inmensa de amor y de esa semejanza que nuestro Señor pone en nuestro corazón. El día de hoy es un día precioso, estamos alcanzando ya el día 2 de diciembre, jueves eucarístico, día 2 de diciembre. Un saludo para todos ustedes, cada uno de ustedes, esos paisanos por allá en Suchitoto que están llegando en el comienzo de las fiestas patronales. Un saludo para cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga, que me los tenga con bien. Siempre favor de recordar que tenemos que estar muy atentos a esos llamados de salubridad que se nos hacen, mantenernos sanos, lejos del peligro. Así es que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, su servidor aquí Wilson Herrera, como siempre, transmitiendo desde el sur de California y dándole gracias a Dios porque nos permite llegar a ustedes. Es ¿qué puedo decir? Una preparación ya casi, porque ya estamos a día viernes casi, el día de mañana es viernes, entramos a un fin de semana y en este recorrido Dios nos va permitiendo en su obra no solo quedarnos en la palabra, sino que también hay que accionar, ¿verdad? Así es que hoy, más que todo, el Evangelio es un Evangelio precioso que se nos presta para todo eso. Así es que vamos de lleno al Evangelio, porque el Evangelio de hoy nos viene de San Mateo capítulo 7, versículo del 21.24 al 27. Para los que les gusta anotar, San Mateo 7, versículo 21, luego saltamos al 24 hasta el 27. Así es que San Mateo 7, 21, 24, 27. Y nos dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, pero no cayó porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva. En cambio, todo aquel que escucha mis palabras, pero no obra en consecuencia, puede compararse a una persona necia
que construyó su casa sobre un terreno arenoso. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, y ésta se hundió, terminando en una ruina total. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio que tiene mucho de dónde cortar, ¿no? Y el evangelio de este día, la verdad, me hace reflexionar que hubiese sido un buen tiempo para compartirlo con un gran amigo que tengo, ¿no? Mi amigo Nelson Coto es un ingeniero civil y conoce muy bien, como dicen por ahí, el teje y maneje todo sobre la construcción, y estoy seguro que él me hubiese podido explicar mejor en qué se basa la creación de un buen cimiento, ¿no? Para alcanzar una muy buena construcción. Yo admiro mucho a Nelson, en verdad, porque en el tiempo que tengo de conocerlo me ha demostrado que no solo es un gran ingeniero, sino que también un gran ser humano, con una confianza plena en Dios, que le ha llevado a él a ser el cimiento de toda su familia, ¿sí? Porque él no solo se ha quedado en el conocimiento básico, sino que también lo ha llevado para ponerlo en práctica, ¿sí? Porque la vida no es solamente de rezar, se podría decir, sino que de actuar. Es de poner en práctica la voluntad del Padre. Y esas enseñanzas que Él propio nos vino a proponer. Esta parte, mis hermanos, del Nuevo Testamento que hoy vemos, la encontramos al final de una serie de enseñanzas del mismo Jesús que se inician desde el capítulo 5 hasta hoy, el que estamos viendo, el número 7 del Evangelio de San Mateo. Y comienza en base de las bienaventuranzas, ¿no? Y nos dice, benditos los pobres, ¿no? Los humildes, los que tienen hambre, los perseguidos. Dice, haz las paces con tu enemigo antes de acercarte al altar. Ama a tu prójimo, obra en silencio. Y si haces ayuno, dice, no lo proclames a todo el viento, que todo mundo se dé cuenta. No acumules a tesoros en la vida. Y tampoco no puedes servirle a Dios y a las riquezas, nos dice. No juzguen a los demás. Es una colección de mensajes del Señor que no se queda únicamente en teoría, sino que sigue hasta ponerlo en una práctica que Él mismo nos demostró con sus acciones. Jesús no vino únicamente a hablar, mis hermanos, sino que a demostrarnos que era posible lo que Él nos decía. Y en estos siguientes capítulos, mis hermanos, vamos a poder ver y llegar a ver y entender al evangelista cómo nos presenta una serie de acciones de Jesús en beneficio de aquellos pobres, de los perseguidos. Él sana leprosos, paralíticos, lo hemos venido viendo. El día de ayer hablábamos de eso, mis hermanos. Cómo sanaba ciegos y enfermos, cómo curaba endemoniados y cómo se acercaba a los pecadores. Resucitaba a los muertos y hace el bien a los pobres que se le acercaban. En otras palabras, mis hermanos, Él practica el amor y la solidaridad. Así es pues, mis hermanos, que no se trata solamente de oír las palabras, sino que de ponerlas en prácticas siguiendo su propio ejemplo. Ese es el evangelio como lo tenemos que ver. El que no construye sobre roca, y un buen cimiento, mis hermanos,
el que levanta su casa sobre arena y tierra movediza, mis hermanos, o no resiste o arriesga a que con el menor movimiento o el accidente o el mayor problema o menor problema, todo se venga abajo. Esa arena suave puede ser el confiarse únicamente en cumplir los ritos y oraciones, ¿sí? Sin tener ese compromiso con acciones hacia los demás verdaderamente. Construir con buen cimiento, mis hermanos, se identifica en construir con grandes palabras y acciones todo lo que Jesús nos ha enseñado. No quedarnos en la teoría únicamente, ¿sí? Con esa prueba de amor que Él nos ha mandado. Y por lo tanto, mis hermanos, debemos de acompañar las oraciones con las acciones. Y como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, mis hermanos. Solamente así, con una buena vocación, nuestra casa, nuestra vida podrá resistir esas tempestades, la lluvia, el viento, los movimientos sísmicos y los abates que siempre nos presenta la vida como los problemas. Esas críticas, esos ataques que vienen, las persecuciones que se presentan, discriminaciones y burlas. Y todo, mis hermanos, por no seguir muchas veces. Nos critican por las cosas más sencillas, quizás por no estar al día con las modas o quizás no estar al día con los adelantos. Usemos entonces las normas de la construcción, mis hermanos, para que así nuestras casas, que son aquello que nosotros más amamos, sea verdaderamente eso, la fuerza de donde nosotros dependamos. Que nosotros podamos llegar a ser esos arquitectos, esos ingenieros, pero siguiendo, mis hermanos, las enseñanzas sobre la construcción del reino de Dios, para no poner en peligro nuestras vidas, mis hermanos. Esa vida cristiana que muchas veces cuesta construir. Y la Biblia entera, mis hermanos, no solo en estos versículos, nos enseña que está llena de mensajes y de recomendaciones para los constructores del reino de Dios, mis hermanos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder construir bien? Asegurémonos, mis hermanos, de construir nuestra vida sobre una sólida cimentación. Mis hermanos, es por eso que en este tiempo de Adviento estamos llamados para ir construyendo una sólida esperanza, porque lo importante no es decir unas bonitas palabras sobre Dios únicamente, sino que es hacer la voluntad del Padre y hacer una revelación de su amor y de su presencia en el mundo. Esa es la verdadera enseñanza de este evangelio. Y más claro, mis hermanos, más claro no canta un gallo, mis hermanos, si lo entendemos. Tenemos que ser constructores que buscamos el cimiento de nuestro interior, que es en el único lugar verdadero que podemos mantener en gracia, porque somos templos vivos de un Espíritu Santo. Mis hermanos, más claro, que tengan un maravilloso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre, vivan en esa gracia plena de mi Señor.